Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Capítulo 10. El antiguo templo cerrado de la montaña, el bosque de los cadáveres colgantes, parte 2. Los dos corrieron de regreso al templo Mingguan. Sin embargo, la sala principal ahora estaba completamente vacía. Lo único que quedaba en el lugar de las novias de antes era un horrible desastre de velos rojos. Al ver esto, Xielian pensó en su corazón: esto es malo, muy malo. Morirán totalmente. Comenzó a recoger rápidamente los velos en el suelo. En el momento en que terminó, escuchó una ola de gritos de alarma desde fuera del templo. Nanfen y Xielian miraron por la ventana, solo para ver una docena de mujeres vestidas con ropas de boda escarlata que rodeaban a los aldeanos. En este momento, se estaban acercando lentamente a ellos. Cada una de las caras de estas mujeres estaba mortalmente pálida y estaban decoradas con una sonrisa. Sus manos estaban estiradas frente a ellos, perpendicularmente a sus cuerpos. Estos eran exactamente los cadáveres de las novias en el templo. Ninguno de los aldeanos pudo mantener la calma mientras miraban impotentes a las novias acercarse a ellos. Ya nadie tuvo tiempo de lidiar con ese joven vendado e inmediatamente echó a correr. Xiao Jin se acercó rápidamente para apoyar al joven cuando Xielian dijo impotente: «¡No corras!». ¿Quién lo hubiera sabido? Ya había dicho esa frase esta noche. Cada vez que pasaba algo, Xielian tenía que decirlo al menos 30 o 40 veces. Sin embargo, siempre habían personas que hicieron oídos sordos a sus advertencias. Se consideró realmente inútil. Xielian agitó su mano y la rouille de seda comenzó a volar hacia el cielo. Después de casualmente hacer una señal con la mano, la rouille de seda comenzó a girar en el aire sola. Parecía como si fuera una mujer celestial bailando al azar, una vista que era extremadamente llamativa. Y cuando ese grupo de novias vio que había algo animado dando vueltas alegremente, algo cuya cola las azotaba de vez en cuando, muchas de esas novias fueron atraídas hacia la seda rouille. Sin embargo, había 7 novias más que se sintieron atraídas por el fuerte olor a sangre en las profundidades del bosque. Actualmente estaban saltando lentamente por allí. Xielian dijo inmediatamente: «Nanfen, ponte al día con ellos, no los dejes bajar la montaña». No había necesidad de decir nada más, porque Nanfen ya había comenzado a perseguirlos. Por otro lado, 2 novias comenzaron a atacar a Xielian. Sus 10 dedos eran de color rojo escarlata y sus uñas eran extremadamente afiladas cuando se acercaron. En respuesta, Xielian sacó 2 velos para acabar de levantar del suelo antes de arrepentirse de arrojarlos. Los velos volaron mientras giraban en el aire antes de cubrir las cabezas de las novias. Inmediatamente, sus acciones se volvieron lentas. Efectivamente, en el momento en que estaban cubiertas con los velos, sus movimientos y ojos estaban bloqueados por una gruesa capa de tela. Las novias tenían problemas para ver las sombras de las personas y el aroma de los vivos, y debido a que sus cuerpos eran cadáveres rígidos, les era imposible doblar los brazos y quitarse los velos por sí mismos. Solo podían estirar las manos y arañar al azar frenéticamente en todas las direcciones, como si estuvieran jugando un juego de escondite. Esta escena fue realmente aterradora, pero cómica al mismo tiempo. Xielian se paró frente a las 2 novias y agitó sus manos frente a sus rostros cubiertos de una manera inquisitiva. Cuando vio que desconocían su presencia y comenzaron a pensar en las manos en la dirección opuesta, Xielian comenzó a pensar. Después de un momento, finalmente no pudo contenerse y dijo: «Disculpe por esto». Xielian perdería una mano de cada novia antes de colocarlas en el cuello del otro. Las 2 novias de repente tocaron algo y se sorprendieron mucho. Como no pudieron ver nada, posiblemente empezaron a destruirse ferozmente. Xielian se escapó rápidamente antes de levantar otra mano. La rouille de seda lo siguió en un destello de tenue luz del arco iris antes de caer silenciosamente al suelo, creando un enorme lazo blanco. Xielian gritó a los aldeanos que todavía corrían en todas las direcciones: «¡Todos, entren al anillo!». Un cuerpo de personas dudó mientras corrían por todas partes, pero Xiao Jin rápidamente apoyó a ese joven vendado y se paró dentro del círculo. Después de pensar por un momento, Xiao Jin volvió a salir corriendo y arrastró al pequeño niño que se había desmayado y que actualmente estaba tirado en el suelo. En ese momento, otra novia había saltado al borde del lazo blanco, estiró las manos para arañarlos, pero era como si estuvieran separados del interior del bucle por una pared invisible. La pequeña Jin se dio cuenta de que las novias no podían entrar en el círculo sin importar lo que hicieran y gritó apresuradamente: «¡Todos, entren rápidamente! No pueden entrar en el bucle blanco». Al ver esto, todos los aldeanos rápidamente corrieron como un enjambre de abejas. Fue una suerte que Xielian hiciera que el rouille de seda
se volviera varias veces más largo que su longitud original para que el lazo fuera lo suficientemente grande. De lo contrario, podría preocuparse por si las personas fueran expulsadas o no. Las novias no podían saltar al círculo y sabían que no podrían tocar nada dentro. Simultáneamente, dándose la vuelta, le sonrieron bruscamente a Shilien y comenzaron a correr hacia él. Sin embargo, Shilien los había estado esperando durante mucho tiempo. Sacando muchos velos del interior de sus mangas, 4 o 5 pies de tela roja comenzaron a girar en sus palmas. Sus pies se movían sin cesar y sus manos no descansaban. En el momento en que una novia cargara contra él la cubriría con precisión con un velo. Después de cubrir la cabeza de una novia, ella comenzaría a andar a tientas de una manera ciega y lenta. Esos velos que giraban en el cielo realmente deslumbraron los ojos de las personas. Shilien arrojó las telas rojas de una manera hábil y fácil, con esos velos volando en el aire como sombras rojas. La gente en el círculo blanco en realidad no pudo evitar gritar y aplaudir ante esta escena. ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Increíble! Realmente demasiado increíble. Esta habilidad se había practicado antes, ¿verdad? Cuando Shilien escuchó esto, habitualmente soltó. No está mal, no está mal. Aquellos que tienen dinero, por favor, denme propina. Aquellos que no lo tienen, por favor miren y apóyenme con su entusiasmo. Solo después de decir esas palabras se dio cuenta de que algo andaba mal. Las palabras que solía decir a su audiencia después de una actuación realmente se le escaparon de la boca. Por lo tanto, las palabras de Shilien se detuvieron rápidamente. Mientras hablaba, algunas novias más comenzaron a saltar. Cada salto de ellos tenía al menos 7 chi de altura y los llevó a 3 shang lejos. En un instante, llegaron frente a Shilien con un bocado de hedor podrido. Shilien se levantó y también se impulsó hacia el cielo. En el aire, pronunció rápidamente la contraseña de la matriz de comunicación espiritual 3 veces antes de decir: Lin Wen, Lin Wen, que todo lo sabe, tengo una pregunta. ¿Sabe si el dios marcial del norte, el general Mingguan, tiene una amiga íntima? La voz de Lin Wen resonó junto a su oído. Su Alteza, ¿por qué está pidiendo esto? Shilien respondió: en este momento mi situación es un poco crítica. A decir verdad, actualmente hay alrededor de 10 personas muertas persiguiéndome. Lin Wen, ¿terrible? Shilien, no es tan malo. En cualquier caso, ¿tiene alguna? Sé que esta pregunta es bastante personal y difícil de responder, así que no pregunté dentro de la matriz de comunicación espiritual. Sin embargo, es necesario para mi misión y definitivamente no divulgaré la información. Lin Wen respondió: Su Alteza, ha entendido mal. No es que esta pregunta sea difícil de responder. No, es porque el viejo Pei tiene demasiadas confidentes femeninas. Cuando me hiciste esa pregunta tan repentinamente, por un tiempo no supe qué me preguntabas. Cuando escuchó eso, Shilien casi se torció el tobillo. Bien, entonces, dentro de las amigas íntimas del general Pei, ¿hay alguien que sea muy posesivo, extremadamente propenso a los celos y que tenga una discapacidad en algún lugar de su cuerpo? Lin Wen dijo: cuando lo dices así, en realidad pensé en alguien. Shilien una vez más envió 2 velos rojos, atrayendo otra ola de vítores. Dándose la vuelta, ahuecó sus manos en un saludo antes de decir: por favor, explícame. Lin Wen respondió: antes de que el viejo Pei ascendiera, había sido general. En el campo de batalla, se encontraron con una mujer general de un país enemigo. Era extremadamente hermosa y atractiva, y su temperamento era heroico y feroz. Se llamaba Xuan Yi. Shilien hizo eco a ¿Xuan Yi? Lin Wen podría hablar. General Pei, esta persona, cada vez que conoce a una mujer hermosa, incluso si ella tiene un cuchillo en la garganta, aún buscaría su compañía. Esta mujer lideró tropas y cruzó espadas con él, pero al final fue derrotada. Xuan Yi se volvió precavida y fue enviada a un campamento enemigo. Aprovechando que sus escoltas no estaban preparadas, planeó suicidarse en el acto. Sin embargo, su intento suicida no había tenido éxito. Un general había cortado su larga espada por la mitad con un solo golpe de su propia espada, salvándola. El distinguido y elegante enemigo, General Pei, luego ascendió y se convirtió en el general Mingguan. Este General Pei, por un lado, era alguien que siempre tenía sentimientos tiernos y protectores por el sexo más justo, y en segundo lugar, el resultado de la guerra ya había sido determinado. Incluso si los 2 países continuaran discutiendo de un lado al otro, era imposible que el país enemigo regresara. Por lo tanto, soportó a Xuan Yi. Bueno, durante un periodo de tiempo, quirúrgicó una situación determinada, y lo que sucedió después fue extremadamente fácil de imaginar.
En este momento, una novia agarró la pierna derecha de Xielian. Sus 5 dedos se apretaron hasta que casi se clavaron en su piel. Xielian estaba a punto de patearla cuando de repente se dio cuenta de que en este ángulo, sin obstáculos, más remedio que patearle la cara. En su corazón, Xielian pensó que no era bueno golpear la cara de una niña. Por lo tanto, cambió su posición y pateó su hombro antes de lanzar otro velo. Luego respondió: «Eso suena como una historia hermosa y admirable». Lin Wen dijo: «Originalmente fue una historia hermosa. Sin embargo, lo que salió mal fue que Xuan Yi se puso firme en convertirse en el único amante del general Pei por el resto de sus vidas». En 2 pasos, Xielian saltó y se subió al techo. Mientras miraba a las 5 o 6 novias que seguían acercándose a él, se secó un poco el sudor y dijo: «En primer lugar, no está mal que una mujer quiera que su amante solo la ame por el resto de su vida». Lin Wen respondió: «De hecho, no está mal». Sin embargo, los 2 países estaban en estado de guerra. En el campo de batalla, todos fueron despiadados. Originalmente, Xuan Yi y el general Pei llegaron a un acuerdo de tener una relación de corta duración. Estaban completamente dispuestos a tener el presente sin la mañana siguiente, donde hablarían de romance y no hablarían sobre la guerra. Además, para el viejo Pei, si habló con franqueza, si no te conduce con otra mujer, ya no está tan mal. Sin embargo, esta Xuan Yi era una mujer noble de una familia general. Su personalidad era extremadamente feroz. Las cosas que quería no las dejaría, incluso si tuviera que matarlas. Espera un momento. Xielian rápidamente cortó a Lin Wen. «Dime primero, ¿Xuan Yi está discapacitada o no? ¿Dónde está su discapacidad?» Ella... Cuando Lin Wen dijo estas palabras, su voz se detuvo abruptamente. Era realmente demasiado molesto. Cada vez que Xielian estaba a punto de escuchar los puntos cruciales, la poca energía espiritual que le habían prestado se agotaba por completo. La próxima vez parecía que tenía que pedir a su informante que dejara primero los puntos principales. En medio de un salto, Xielian rápidamente arregló sus pensamientos una vez más. Si el niño vendado no era el novio fantasma, y si todos los aldeanos ya habían confirmado entre sí que el novio fantasma no se había mezclado en su grupo, entonces el único lugar restante en el que podría esconderse era dentro del montón de novias. Cuando se había escondido en el grupo de novias, el novio fantasma no había logrado darse cuenta de que algo andaba mal. A cambio, cuando el novio fantasma se había mezclado con los cadáveres, no logró decir a primera vista que había un cuerpo extra. Si pensaba cuidadosamente las cosas, después de que la seda Roye hiriera al novio fantasma, solo vio una nube de niebla negra rodar por el bosque. No había garantía de que alguien se hubiera escondido dentro de esa nube de niebla negra. De hecho, Xielian temía que, cuando se hubiera apresurado hacia el bosque, el novio fantasma permaneciera dentro de la niebla oscura y lo pasara por alto antes de regresar al templo. Al esconderse dentro de las hojas del bosque, se coló en el grupo de cadáveres. En ese caso, el novio fantasma no era un novio y, en cambio, era solo una novia. De hecho, era una mujer que llevaba un vestido de novia. Como era mujer, se podrían explicar muchos misterios. Por ejemplo, ¿por qué la región del monte Yuyun no tenía ningún otro templo Mingguan? No fue porque la gente no quería construir uno. No, fue porque no pudieron construir uno. Xiao Jin había dicho: cada vez que tomaban la decisión de construir un templo Mingguan, el templo siempre se incendiaba sin ningún motivo antes de que se completara. Eso no sonó muy casual, por lo que la única explicación fue que alguien había incendiado deliberadamente esos templos. ¿Y por qué alguien prendería fuego a los templos inacabados? En circunstancias normales sería por odio. Sin embargo, dentro del monte Yuyun había un templo Mingguan bloqueado del mundo exterior por una serie desconcertante. Nadie podía entrar, y sin embargo, la mano de obra de la estatua del dios en el interior era muy soberbia. Además, la preservación de la estatua también fue muy buena. ¿Por qué fue así? El novio fantasma llevaba un vestido de novia, pero no podía soportar ver novias sonrientes dentro de la región del monte Yuyun. De nuevo, ¿por qué fue ese el caso? Después de conectar todas las pistas, aparte del deseo de monopolizar a alguien y los celos extremos, Xielian no pudo pensar en ninguna otra respuesta, y por ese ruido extraño que sonaba como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el piso con un palo de madera envuelto en tela gruesa, si realmente fuera el sonido de pasos, Xielian solo podría pensar en una posibilidad. Ya había cubierto todas las novias que lo perseguían con un velo, por lo tanto, Xielian finalmente pudo caer al suelo mientras soltaba un suspiro. Luego, concentrando su atención, Xielian se convirtió para contar esas novias. 1, 2, 3, 4.
10. 7 novias habían saltado al bosque, con Nanfen persiguiéndolas. 10 novias tuvieron sus cabezas cubiertas por velos nuevamente por su culpa, y todas estaban aquí. En ese caso, todavía había una novia más que aún no había aparecido. Justo en ese momento, detrás de él, Shilian escuchó los ruidos familiares y extraños de nuevo. Lentamente girando, Shilian vio una figura muy pequeña apareciendo ante su vista. Respiró ligeramente y tuvo problemas en su corazón. Efectivamente, es así. La mujer baja y pequeña frente a él estaba vestida toda de rojo. No había un ambiente feliz rodeándola, y en cambio solo se veía triste. Sin embargo, la razón por la que era pequeña y baja no era porque tenía una figura pequeña. No, fue porque estaba arrodillada en el suelo. Sus 2 piernas estaban rotas, pero sus piernas no habían estado rotas. En cambio, ella había estado caminando todo este tiempo usando sus rodillas. De hecho, los ruidos extraños que Shilian había escuchado fueron causados recientemente por las piernas de esta novia mientras saltaba y se movía.